Era casi medianoche en la Torre Reforma cuando Eduardo Santillán escuchó una voz que no debería estar ahí. Una voz femenina, suave pero firme, pronunciando palabras en inglés con una precisión que él jamás esperaría escuchar en esos pasillos vacíos. Se asomó desde su oficina y la vio. Carmen, la mujer que limpiaba su piso cada madrugada, sostenía un documento mientras traducía cada palabra a un grupo de trabajadores de mantenimiento que la escuchaban con atención reverente. Eduardo sonrió con burla. Qué irónica era la vida, pensó, ver a alguien tan insignificante intentando ser algo más. Pero lo que sucedió en los siguientes minutos cambiaría todo. Porque esa mujer humilde, esa sirvienta invisible, guardaba un poder que él nunca imaginó. Y cuando apostó $1000 a que ella no podía traducir un contrato complejo, Eduardo Santillán no sabía que estaba a punto de presenciar algo que destruiría su arrogancia y salvaría su imperio del colapso. Esta es la historia de cómo Dios pone ángeles disfrazados de sirvientes para enseñar humildad a los soberbios. Si quieres formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de la fe y la dignidad humana, suscríbete ahora para no perderte ninguna historia que cambie tu forma de ver el mundo. ¿Y si te dijera que una mujer que limpia pisos en uno de los edificios más lujosos de Ciudad de México guardaba un talento capaz de salvar millones de dólares, pero nadie se había dignado a verla realmente? ¿Y si te dijera que detrás de su uniforme azul y sus manos agrietadas por el cloro, existía una mente brillante que el destino estaba a punto de revelar al mundo? Ciudad de México, 2023. La Torre Reforma se eleva como un gigante de cristal y acero en el corazón financiero de la capital. Cada madrugada, mientras la ciudad aún duerme bajo las luces de neón, Carmen González cruza la entrada de servicio con su balde y trapeador. Tiene 38 años, 3 hijos que mantener y una fe que aprendió de su abuela en las calles de Tepito. Su vida es una rutina de sacrificio silencioso. Limpiar oficinas del piso 20 al 30, regresar a su departamento de 2 cuartos en la madrugada, preparar el desayuno de sus hijos, llevarlos a la escuela y dormir apenas 3 horas antes de volver a comenzar. Pero Carmen guarda un secreto que nadie en esa torre conoce. Algo que aprendió en las noches más solitarias de su vida, cuando sus hijos dormían y ella se quedaba despierta en la biblioteca pública de su colonia. Un poder invisible que estaba a punto de cambiar su destino para siempre. Domina el inglés. No el inglés básico que muchos aprenden en la escuela, sino el inglés técnico, empresarial, legal. Lo aprendió sola, con diccionarios prestados, videos en computadoras de la biblioteca, y una disciplina que solo poseen quienes no tienen otra opción más que superarse. Cada noche, mientras limpiaba las oficinas vacías, Carmen leía los documentos que los ejecutivos dejaban sobre sus escritorios. Contratos, reportes financieros, correos impresos en inglés. No por curiosidad malsana, sino porque cada palabra era una lección gratuita que la vida le regalaba. Y en silencio, sin que nadie lo supiera, Carmen se convirtió en la traductora no oficial de los demás trabajadores de limpieza. Cuando alguien necesitaba entender un documento, una carta de inmigración o un contrato laboral, acudían a ella. Carmen traducía con paciencia, sin cobrar un peso, porque su abuela le enseñó que ayudar al prójimo era la forma más pura de orar. Pero hay algo más profundo en esta historia. Algo que nos hace preguntarnos cuántas personas extraordinarias pasan invisibles frente a nosotros cada día. ¿Cuántos talentos enterrados existen simplemente porque nadie se detiene a mirar más allá de un uniforme o un título laboral? Esta es la historia de una mujer que el mundo consideraba insignificante, pero que Dios estaba preparando para un momento de gloria inesperado. Es la historia de cómo la humildad puede convertirse en la mayor de las fortalezas. Y de cómo un hombre arrogante aprendería la lección más dolorosa y transformadora de su vida. Porque en esta historia descubrirás que el verdadero valor de una persona no se mide en diplomas o cuentas bancarias. Se mide en la dignidad con la que enfrentan cada día, en la fe que los sostiene cuando todo parece perdido, y en el talento que cultivan aunque nadie esté mirando. Si esta historia ya tocó tu corazón, deja tu like para honrar este viaje juntos. Suscríbete para formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de la fe y la perseverancia. Comparte con alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza. Porque lo que estás a punto de presenciar no es solo la historia de Carmen. Es un recordatorio de que Dios nunca olvida a los humildes, y que cada acto de bondad, cada hora de estudio en silencio, cada sacrificio invisible, está siendo contado en un libro divino que algún día se abrirá para revelar la verdad. Era martes, 11 de la noche. Carmen acababa de terminar de limpiar el piso 28, y subía al 29 con su carrito de suministros. El edificio estaba casi vacío, como siempre a esa hora. Solo quedaban algunos ejecutivos obsesionados con el trabajo que no conocían el significado de un horario normal.
En el pasillo del área de descanso, 3 trabajadores de mantenimiento la esperaban. Roberto, el electricista, sostenía un sobre con papeles. Su rostro reflejaba preocupación. Carmen, necesito tu ayuda, le dijo con voz baja. Me llegó esto de la compañía de seguros y está todo en inglés. No entiendo si están aprobando la cirugía de mi esposa o la están rechazando. Carmen dejó su carrito a un lado y tomó los documentos. Sus ojos recorrieron las líneas con la velocidad de alguien que ha leído miles de páginas similares. Comenzó a traducir en voz alta, explicando cada cláusula, cada término técnico, cada fecha límite. Su voz era clara, pausada, profesional. No había duda ni titubeo. Hablaba como alguien que conocía perfectamente lo que estaba leyendo. Roberto la escuchaba con alivio creciendo en su rostro. Los otros trabajadores asentían, maravillados. Para ellos, Carmen era un ángel de la guarda con uniforme de limpieza. Pero alguien más estaba escuchando. Eduardo Santillán, 35 años, heredero de una fortuna construida en 3 generaciones, director de inversiones de una corporación internacional, salió de su oficina atraído por las voces. Se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados, y una sonrisa burlona dibujada en su rostro. Observó la escena con la misma curiosidad con la que se mira un espectáculo de circo. Una mujer de limpieza hablando inglés. Qué pintoresco, pensó. Seguramente había memorizado algunas frases básicas y ahora se hacía pasar por traductora. Cuando Carmen terminó de explicar el documento, Eduardo comenzó a aplaudir lentamente. El sonido de sus palmas resonó en el pasillo vacío como una burla amplificada. Bravo, bravo, dijo con voz cargada de sarcasmo. No sabía que teníamos una políglota trabajando en el turno nocturno. Dime, ¿dónde estudiaste? ¿En Harvard o en Yale? Los trabajadores bajaron la mirada, incómodos. Conocían bien a Eduardo Santillán. El hombre que caminaba por los pasillos como si fuera dueño del oxígeno que todos respiraban. El que jamás saludaba al personal de limpieza, el que dejaba papeles tirados deliberadamente porque para eso les pagaban. Carmen levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. No estudié en ninguna universidad, señor, respondió con calma. Aprendí sola. Eduardo soltó una carcajada que sonó como cristales rompiéndose. Claro, claro, autodidacta. Supongo que también leíste a Shakespeare en tus ratos libres mientras limpias inodoros. El comentario cayó como una bofetada. Los trabajadores apretaron los puños, pero sabían que no podían decir nada. Carmen sintió el calor subir a sus mejillas, no de vergüenza, sino de indignación contenida. Pero algo más profundo se movió en su interior. Una voz que le recordaba las palabras de su abuela. Mija, le decía, el orgullo de los poderosos siempre se quiebra cuando se enfrenta a la verdad de los humildes. Eduardo se acercó más, disfrutando del momento. Sacó su cartera y extrajo un billete de $1000. Lo sostuvo en el aire como si fuera un trofeo. Te propongo algo, dijo con voz petulante. Voy a traerte un contrato real, de esos que manejo todos los días. Si puedes traducirlo correctamente, palabra por palabra, incluyendo todos los términos legales, estos $1000 son tuyos. Pero si fallas, quiero que admitas frente a todos que solo estabas fingiendo. El silencio se volvió denso como el aire antes de una tormenta. Roberto tocó el brazo de Carmen suavemente, como diciéndole que no valía la pena. Que dejara ir esa humillación y siguiera con su trabajo. Pero Carmen no apartó la mirada de Eduardo. En ese momento, algo cambió en su interior. No era solo orgullo herido. Era el peso de todas las veces que la habían subestimado, de todas las noches que había estudiado hasta que le ardían los ojos, de todos los sacrificios que nadie veía. Acepto, dijo con voz firme. Eduardo sonrió como un tiburón que acaba de detectar sangre en el agua. Perfecto. Mañana a esta misma hora, aquí mismo. Y traeré testigos para que todos vean cómo una sirvienta pretenciosa aprende su lugar. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su oficina, guardando el billete en su cartera. Los trabajadores rodearon a Carmen con expresiones de preocupación. Carmen, ¿por qué aceptaste?, preguntó Roberto. Ese hombre es peligroso. Puede hacer que te despidan. Carmen recogió su carrito de limpieza con manos que temblaban ligeramente. No por miedo, sino por la adrenalina de quien acaba de cruzar un punto de no retorno. Porque toda mi vida la gente me ha visto como alguien insignificante, respondió.
Y mañana, con la ayuda de Dios, voy a demostrar que el valor de una persona no se mide por su título laboral. Esa noche, Carmen terminó su turno con el corazón latiendo como tambor de guerra. Cuando llegó a su departamento, sus hijos ya dormían. Se arrodilló frente a la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía en su habitación. Madre mía, susurró, sé que no debería sentir orgullo. Sé que debo ser humilde. Pero dame fuerzas para mostrar que los humildes también tenemos dignidad. No por mí, sino por todas las mujeres que limpian pisos y son tratadas como invisibles. Durmió apenas 2 horas. En sus sueños, veía documentos flotando en el aire, palabras en inglés que se transformaban en español, la cara burlona de Eduardo que lentamente se convertía en asombro. No sabía que lo que estaba por suceder cambiaría no solo su vida, sino también la de ese hombre arrogante que la había retado. Porque a veces Dios usa los desafíos de los soberbios para revelar la grandeza de los humildes. ¿Conoces una mujer tan fuerte como ella? Cuéntanos su historia en los comentarios. El miércoles amaneció con un cielo gris sobre Ciudad de México. Carmen despertó antes del alba, como siempre, pero esta vez con un nudo en el estómago que no la dejaba respirar con tranquilidad. Preparó el desayuno de sus hijos mientras repasaba mentalmente vocabulario técnico. Términos legales, cláusulas contractuales, expresiones financieras. Todo lo que había aprendido en años de estudio silencioso ahora se agolpaba en su mente como soldados preparándose para la batalla. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Daniela, su hija de 11 años, al ver a su madre distraída. Carmen sonrió y acarició el cabello de su hija. «Sí, mi amor. Solo tengo algo importante en el trabajo hoy». «Algo importante». Qué pequeñas pueden sonar esas palabras para describir el momento que podría cambiar el rumbo de su existencia. Llegó a la Torre Reforma a las 10 de la noche, 2 horas antes de su encuentro con Eduardo. Necesitaba tiempo para calmarse, para orar, para recordar quién era realmente. Se sentó en el baño del personal y sacó su viejo rosario del bolsillo. El mismo que su abuela le regaló cuando tenía 12 años. Las cuentas gastadas testimoniaban miles de oraciones acumuladas. «Dios mío», susurró, «no sé si esto es orgullo o dignidad. No sé si debería estar haciendo esto. Pero si me diste este talento, debe ser por alguna razón. Ayúdame a usarlo correctamente». Mientras Carmen oraba en el baño del sótano, Eduardo Santillán estaba en su oficina del piso 29, eligiendo cuidadosamente el documento perfecto para humillarla. Seleccionó un contrato de fusión empresarial de 63 páginas. Estaba repleto de terminología legal compleja, cláusulas de indemnización, subcláusulas de responsabilidad limitada, términos financieros que requerían conocimiento especializado. Sonrió mientras lo imprimía. Esto será perfecto, pensó. Ni siquiera sus propios abogados lo entendían completamente sin estudiarlo durante horas. Llamó a 3 de sus colegas ejecutivos. «Tienen que ver esto», les dijo por teléfono. «Voy a desenmascarar a una impostora esta noche. Será entretenido». Sus amigos aceptaron con curiosidad. Conocían bien a Eduardo. Era brillante en los negocios, pero también era conocido por su crueldad casual, por su forma de tratar a quienes consideraba inferiores como si fueran decoración molesta. Pero había algo que Eduardo no sabía. Algo que estaba a punto de descubrir de la forma más dolorosa. A las 11 de la noche, el área de descanso del piso 29 se había convertido en un pequeño anfiteatro improvisado. Eduardo y sus 3 colegas estaban sentados cómodamente, con cafés en mano, esperando el espectáculo. Varios trabajadores de limpieza y mantenimiento también estaban allí. No por morbo, sino por solidaridad con Carmen. Roberto, el electricista, le había corrido la voz a otros compañeros. Si Carmen iba a enfrentar esto, no lo haría sola. Cuando Carmen llegó, el silencio cayó como una cortina pesada. Llevaba su uniforme azul perfectamente limpio y planchado. Su cabello recogido en una coleta simple. No había maquillaje ni adornos. Solo ella, su dignidad y su fe. Eduardo se puso de pie con teatralidad exagerada. «Ah, aquí está nuestra estrella», anunció con voz burlona. «Espero que hayas traído tu diccionario». Sus colegas rieron. Una risa incómoda que intentaba esconder la crueldad del momento. Carmen no respondió. Simplemente caminó hacia la mesa donde Eduardo había colocado el documento. Sus manos no temblaban cuando lo tomó. Eduardo explicó las reglas como si fuera un juego de cartas. «Vas a leer la primera página de este contrato de fusión empresarial y traducirla al español.
No puedes usar ninguna herramienta, ningún dispositivo. Solo tu supuesta habilidad. Si cometes un solo error significativo, admites que eres una fraude. Carmen asintió. ¿Puedo leer el documento completo antes de comenzar?, preguntó con voz calmada. Eduardo soltó una carcajada. ¿Para qué? ¿Para fingir que lo estás estudiando? Adelante, tómate tu tiempo. Esto será aún más divertido cuando te derrumbes. Carmen tomó el documento y se sentó en una silla apartada. Los siguientes 10 minutos fueron los más largos de su vida. Mientras leía, su mente trabajaba en múltiples niveles. No solo traducía las palabras, sino que comprendía la estructura completa del contrato. Las relaciones entre cláusulas. Las implicaciones legales ocultas en el lenguaje técnico. Y entonces vio algo. Algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. En la página 47, escondida entre cláusulas de responsabilidad aparentemente rutinarias, había una subcláusula que transfería derechos de propiedad intelectual de forma permanente. Pero la redacción era ambigua, casi deliberadamente confusa. Carmen había leído suficientes contratos en esas oficinas vacías como para reconocer una trampa legal cuando la veía. Guardó esa información en su mente como un as bajo la manga. Por ahora, tenía que concentrarse en sobrevivir al desafío inmediato. Levantó la vista y miró a Eduardo. Estoy lista, dijo. Eduardo se acomodó en su silla con una sonrisa de anticipación. Sus colegas se inclinaron hacia adelante, listos para presenciar el colapso de esa mujer pretenciosa. Los trabajadores de limpieza contenían la respiración. Roberto apretaba los puños. Todos sabían lo que estaba en juego. No era solo el orgullo de Carmen. Era la dignidad de todos los que trabajaban en las sombras, de todos los invisibles que sostenían ese edificio de cristal mientras los poderosos se atribuían toda la gloria. ¿Qué harías tú en su lugar? Queremos saber tu opinión sincera. Carmen se puso de pie y caminó hacia el centro del área de descanso. Sostenía el documento en sus manos con la misma reverencia con la que sostendría una Biblia. Eduardo cruzó las piernas y tomó un sorbo de su café, disfrutando cada segundo de lo que él creía sería una humillación memorable. Carmen comenzó a leer en voz alta. Su voz era clara, firme, sin un solo rastro de duda. Contrato de fusión y adquisición entre Santillán Holdings Incorporated y Apex Capital Ventures, comenzó en inglés perfecto. Luego pausó y tradujo al español con fluidez natural. La primera cláusula hablaba de los términos de representación y garantías. Carmen no solo traducía palabra por palabra. Explicaba el significado legal de cada término técnico, contextualizaba las implicaciones de cada frase. La sonrisa de Eduardo comenzó a desvanecerse lentamente. Sus colegas intercambiaron miradas de sorpresa. Carmen continuó sin titubear. Términos como indemnización por daños colaterales, cláusulas de no competencia, provisiones de confidencialidad perpetua, todos fluían de su boca con la precisión de un cirujano usando un bisturí. Los trabajadores de limpieza comenzaron a sonreír. Roberto sentía cómo se le llenaban los ojos de lágrimas de orgullo. Eduardo se inclinó hacia adelante en su silla. La diversión había desaparecido completamente de su rostro. Ahora había algo más. Incomodidad. Confusión. Y el inicio de algo que él no quería admitir, asombro. Cuando Carmen terminó de traducir la primera página completa sin un solo error, el silencio en la habitación era tan denso que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Eduardo carraspeó incómodo. Bueno, eso fue suerte, dijo con voz menos segura. Cualquiera puede memorizar algunas frases. Veamos cómo te va con la página 15, que tiene terminología financiera compleja. Carmen asintió tranquilamente. Encontró la página 15 y comenzó a leer. Esta vez hablaba de ratios de deuda capital, cláusulas de ajuste por fluctuación cambiaria, provisiones para escenarios de dilución de acciones. Términos que incluso algunos financieros profesionales batallarían para explicar correctamente. Carmen los traducía todos con una facilidad que desafiaba la lógica. No solo eso, sino que ocasionalmente hacía pausas para aclarar conceptos. Esta cláusula protege a la empresa adquiriente en caso de que los activos declarados resulten sobrevalorados, explicaba. Uno de los colegas de Eduardo susurró, esto es impresionante. Eduardo lo fulminó con la mirada. Se sentía como un rey que descubre que su bufón es en realidad un príncipe disfrazado. Pero Carmen no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Terminó la página 15 sin un solo tropiezo.
Los trabajadores de limpieza comenzaron a aplaudir suavemente. Roberto gritó: «Así se hace, Carmen». Eduardo se puso de pie bruscamente. Su rostro estaba enrojecido. La humillación que había planeado infligir estaba ahora rebotando hacia él como un boomerang envenenado. Está bien», dijo con voz tensa. «Puedes leer un documento. Eso no significa que entiendas las implicaciones reales de lo que estás diciendo». Carmen lo miró directamente a los ojos. Y por primera vez en la noche, habló con algo más que respeto profesional. Habló con autoridad. «¿Quiere que le explique las implicaciones, señor Santillán?», preguntó con voz suave pero firme. «Porque he leído este tipo de contratos durante años. Y puedo decirle algo». Se acercó a la mesa y abrió el documento en la página 47. «Esta cláusula aquí, la subcláusula 3.7.2, tiene un problema grave». Eduardo frunció el ceño. «¿Qué problema?». Carmen señaló el párrafo específico. «La redacción es ambigua respecto a la transferencia de derechos de propiedad intelectual. Según está escrito, usted podría estar cediendo no solo los derechos de los productos desarrollados durante la fusión, sino también todos los desarrollos previos de su empresa». El silencio que siguió fue absoluto. Eduardo agarró el documento y leyó la cláusula con ojos que se agrandaban por segundos. Sus colegas se acercaron para leer por encima de su hombro. «Dios mío», murmuró uno de ellos. «Tiene razón. Esta redacción es peligrosísima». Eduardo levantó la vista hacia Carmen. Por primera vez en toda la noche, la miró realmente. No como a una sirvienta. No como a una curiosidad. Sino como a un ser humano completo, complejo y extraordinario. «Este contrato», continuó Carmen, «debería ser revisado por su departamento legal antes de firmarse. Porque si lo firma así, podría estar entregando el control de patentes valoradas en millones de dólares». Eduardo dejó caer el documento sobre la mesa. Sus manos temblaban ligeramente. No era solo la revelación del error en el contrato. Era el peso aplastante de darse cuenta de que había estado a punto de cometer el error más costoso de su vida. Y que una mujer a quien él consideraba insignificante acababa de salvarlo. Los trabajadores de limpieza estallaron en aplausos. Roberto abrazó a Carmen. Otros compañeros se acercaron a felicitarla. Eduardo sacó el billete de $1000 de su cartera con manos que aún temblaban. Se acercó a Carmen y se lo extendió en silencio. Carmen lo tomó, no con triunfalismo, sino con la dignidad de quien ha ganado algo más valioso que dinero. «El respeto». «Gracias», dijo simplemente. Eduardo no pudo sostenerle la mirada. Murmuró algo ininteligible y caminó de regreso a su oficina con pasos pesados. Sus colegas se quedaron atrás, conversando entre ellos con expresiones de asombro. Uno de ellos se acercó a Carmen. «Disculpe, señora», dijo con respeto genuino. «¿Dónde aprendió todo esto?». Carmen sonrió con suavidad. «En bibliotecas públicas, en videos gratuitos de Internet, leyendo cada documento que encontraba en estas oficinas. Cuando uno quiere aprender, encuentra la manera». El hombre asintió con admiración visible. «Usted acaba de salvar a esta empresa de perder millones. Espero que Eduardo lo entienda». Carmen recogió su carrito de limpieza, y continuó con su trabajo como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero todos los que estaban allí sabían que acababan de presenciar algo que cambiaría la dinámica de ese edificio para siempre. Porque esa noche, una mujer invisible se había vuelto imposible de ignorar. En este momento, ¿cuál crees que será el final de esta historia? Deja tu predicción abajo. Eduardo Santillán no durmió esa noche. Sentado en su oficina del piso 29, miraba el contrato que casi firma sin revisar completamente. El documento que una mujer de limpieza había descifrado en minutos. Llamó a su equipo legal a las 3 de la mañana. «Necesito que revisen este contrato de inmediato», ordenó con voz tensa. Específicamente la cláusula 3.7.2 de la página 47. Su abogado principal, un hombre de 50 años con 30 años de experiencia, revisó el documento durante una hora. Luego llamó a Eduardo con voz grave. «Eduardo, si hubieras firmado esto, habrías perdido el control de todas nuestras patentes tecnológicas. Estamos hablando de propiedad intelectual valorada en $60 millones. ¿Quién detectó este problema?». Eduardo cerró los ojos. «Una trabajadora de limpieza», respondió con voz apenas audible. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego una risa incrédula.
¿Me estás tomando el pelo? Ojalá lo estuviera, murmuró Eduardo. Esa conversación fue como recibir un puñetazo en el estómago. No solo había subestimado a Carmen. Su arrogancia casi le cuesta la empresa familiar que 3 generaciones habían construido. Pero algo más profundo comenzaba a moverse en su interior. Algo incómodo y doloroso. Vergüenza. Eduardo había crecido en una burbuja de privilegios donde el valor de las personas se medía por títulos universitarios y cuentas bancarias. Donde la gente que limpiaba pisos era vista como decoración funcional. Necesaria pero irrelevante. Y ahora una de esas personas invisibles acababa de demostrar que era más competente que él en algo crucial. La noticia del incidente se propagó por el edificio como fuego en papel seco. Para el jueves por la mañana, todos en la Torre Reforma habían escuchado alguna versión de la historia. Los trabajadores de limpieza caminaban con la cabeza un poco más alta. El personal de seguridad saludaba a Carmen con respeto renovado. Incluso algunos ejecutivos que jamás le habían dirigido la palabra ahora la miraban con curiosidad. Carmen continuaba con su rutina normal. Limpiaba oficinas, vaciaba basureros, trapeaba pisos. El dinero que Eduardo le había dado lo guardó cuidadosamente. Era suficiente para pagar 3 meses de renta y comprar útiles escolares para sus hijos. Pero más valioso que los $1000 era algo intangible. Por primera vez en su vida, Carmen sentía que su talento había sido visto. Que su esfuerzo silencioso de años había valido la pena. El viernes por la noche, cuando Carmen llegó a su turno, encontró una nota pegada en su carrito de limpieza. Decía simplemente, por favor venga a mi oficina cuando llegue, Eduardo Santillán. Su corazón dio un vuelco. ¿La iban a despedir? ¿Eduardo había encontrado alguna forma de vengarse? Roberto la vio leer la nota. ¿Qué dice?, preguntó con preocupación. Carmen mostró el papel. Roberto frunció el ceño. ¿Quieres que te acompañe? Carmen negó con la cabeza. Tengo que enfrentar esto sola. Sea lo que sea. Subió al piso 29 con pasos medidos. Cada escalón parecía más pesado que el anterior. Tocó la puerta de la oficina de Eduardo con nudillos temblorosos. Adelante, escuchó desde adentro. Eduardo estaba sentado detrás de su escritorio de caoba. Pero algo era diferente. Su postura no era la del hombre arrogante que la había retado días atrás. Había algo derrotado en sus hombros caídos. Siéntese, por favor, dijo señalando una silla frente a él. Carmen se sentó en el borde de la silla, con la espalda recta y las manos sobre su regazo. Esperó en silencio. Eduardo la miró durante un largo momento. Luego habló con voz que intentaba sonar profesional pero que temblaba ligeramente. He hablado con mi equipo legal. Confirmaron que su observación sobre el contrato era correcta. Más que correcta. Usted me salvó de cometer el error más costoso de mi carrera. Hizo una pausa. Carmen no dijo nada. También he estado pensando mucho estos días, continuó Eduardo. Sobre cómo la traté. Sobre las cosas que dije. Y quiero disculparme. Levantó la vista y la miró directamente a los ojos por primera vez con verdadera humildad. Fui cruel, arrogante y profundamente injusto. Y lo peor es que no fue la primera vez que trato así a alguien. He pasado mi vida entera asumiendo que las personas valen según su posición. Usted me demostró que estaba completamente equivocado. Carmen sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. No de tristeza, sino de alivio. Toda su vida había esperado este momento. Que alguien la viera realmente. Gracias por disculparse, dijo con voz suave. Acepto su disculpa. Eduardo asintió. Luego sacó una carpeta de su escritorio. Pero una disculpa no es suficiente, dijo. Quiero ofrecerle algo. Hablé con recursos humanos y con la junta directiva. Queremos crear un puesto de consultora de traducción e interpretación en la empresa. Abrió la carpeta y mostró un documento. El salario sería de $5000 al mes. Con prestaciones completas, seguro médico familiar, y oportunidades de crecimiento. Su trabajo sería revisar todos nuestros contratos internacionales, entrenar a nuestro personal en comunicación intercultural, y servir como puente entre nuestra empresa y socios de habla inglesa. Carmen sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. $5000. Era más de 5 veces lo que ganaba limpiando oficinas. ¿Por qué?, preguntó con voz temblorosa.
¿Por qué hace esto? Eduardo se reclinó en su silla. Porque usted tiene un talento extraordinario que esta empresa necesita. Pero más importante aún, porque me hizo darme cuenta de algo fundamental. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Durante años he buscado ventajas competitivas, estrategias de mercado, formas de superar a la competencia. Y resulta que uno de los activos más valiosos de esta empresa estaba limpiando mis pisos cada noche. ¿Cuántos otros talentos estoy ignorando por mi ceguera? Carmen no sabía qué decir. Era demasiado. Demasiado rápido. Demasiado inesperado. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Es una decisión muy grande. Por supuesto, respondió Eduardo. Tómese el tiempo que necesite. Pero espero que diga que sí. No solo por nosotros, sino por usted y su familia. Carmen salió de esa oficina caminando como en una nube. Roberto la esperaba ansioso en el pasillo. ¿Qué pasó?, preguntó. Carmen lo abrazó y comenzó a llorar. No de tristeza. De alegría abrumadora. De gratitud. De la comprensión de que Dios había escuchado sus oraciones de una forma que ella nunca imaginó. Me ofreció un trabajo, susurró entre lágrimas. Un trabajo real. Usando mi inglés. Roberto la abrazó más fuerte. Lo sabía, dijo con voz rota por la emoción. Sabía que Dios tenía un plan para ti. Esa noche, Carmen no pudo concentrarse en limpiar. Su mente volaba hacia el futuro. Pensaba en sus hijos, en poder darles una vida mejor, en dejar de preocuparse por cada peso. Pero también pensaba en algo más profundo. En todas las otras mujeres como ella. Las que limpiaban en silencio. Las que tenían talentos escondidos. Las que merecían una oportunidad pero nadie las veía. Y en ese momento, Carmen supo exactamente qué le pediría a Eduardo si aceptaba el trabajo. Si estás emocionado con esta historia, deja tu like ahora. Carmen pasó el fin de semana en una montaña rusa emocional. La oferta de Eduardo era tentadora, casi irreal. Pero había algo que la inquietaba profundamente. El domingo por la tarde, sentada en la pequeña sala de su departamento mientras sus hijos jugaban, abrió su Biblia. Era el mismo ejemplar gastado que su abuela le había regalado cuando cumplió 15 años. Las páginas estaban amarillentas y llenas de subrayados. Leyó en voz baja: Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Cerró los ojos y oró. Señor, no sé si merezco esto. No sé si estoy lista. Pero si este es tu plan, dame sabiduría para usarlo correctamente. No solo para mí, sino para todas las que vienen detrás de mí. Su hija mayor, Daniela, se acercó y se sentó junto a ella. Mamá, ¿por qué lloras?, preguntó con preocupación. Carmen sonrió y secó sus lágrimas. Porque Dios es bueno, mi amor. Porque a veces la vida nos sorprende de formas maravillosas. El lunes por la mañana, Carmen llamó a Eduardo desde un teléfono público. Acepto su oferta, le dijo con voz firme. Pero tengo una condición. Eduardo escuchó con atención. Dígame. Quiero que la empresa cree un programa de becas de capacitación para empleados de limpieza y mantenimiento que deseen estudiar. Cursos de inglés, computación, habilidades técnicas. Hay muchas personas talentosas trabajando en este edificio que solo necesitan una oportunidad. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego Eduardo respondió con voz emocionada. Me parece perfecto. Presentaré la propuesta a la junta directiva esta misma semana. Y Carmen, gracias. Gracias por enseñarme a ver más allá de los títulos. Pero mientras Carmen comenzaba su transformación profesional, algo más estaba sucediendo en las sombras de la Torre Reforma. Durante su primera semana en el nuevo puesto, Carmen fue asignada a revisar todos los contratos internacionales pendientes de la empresa. Le dieron una oficina pequeña pero digna en el piso 25. Una computadora. Acceso a archivos confidenciales. Mientras revisaba documento tras documento, sus años de experiencia leyendo contratos en silencio comenzaron a dar frutos de formas inesperadas. Un jueves por la tarde, Carmen estaba revisando un contrato de inversión con una empresa china cuando algo llamó su atención. Una cláusula sobre transferencias bancarias a través de paraísos fiscales. La redacción era técnicamente legal, pero algo no cuadraba. Las cifras mencionadas en la versión en inglés no coincidían exactamente con las cifras en la versión en español del mismo contrato.
Carmen frunció el ceño. Sacó una calculadora y comenzó a hacer números. La discrepancia era de aproximadamente $2 millones. Podría ser un simple error de traducción. Pero su instinto, afinado por años de detectar inconsistencias en documentos, le decía que había algo más. Investigó más profundo. Revisó otros contratos relacionados con la misma empresa china. Y encontró un patrón. En cada contrato, había pequeñas discrepancias entre las versiones en inglés y español. Siempre favoreciendo a la empresa china. Siempre en cantidades lo suficientemente pequeñas como para pasar desapercibidas individualmente. Pero cuando Carmen sumó todas las discrepancias a lo largo de 3 años de contratos, la cifra total era asombrosa. $15 millones. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Esto no era un error. Era fraude sistemático. Alguien dentro de la empresa Santillán Holdings estaba manipulando las traducciones para desviar dinero hacia cuentas extranjeras. Y ese alguien tenía que ser alguien con acceso privilegiado a los contratos antes de que fueran firmados. Carmen imprimió toda la evidencia y la organizó meticulosamente. Luego caminó directamente a la oficina de Eduardo. Cuando entró sin tocar, Eduardo levantó la vista sorprendido. Carmen, ¿qué sucede? Necesita ver esto inmediatamente, dijo colocando los documentos sobre su escritorio. Creo que alguien está robando dinero de la empresa. Eduardo se puso pálido. Pasó la siguiente hora revisando cada documento que Carmen había preparado. Con cada página, su expresión se volvía más grave. Dios mío, murmuró finalmente. Esto es masivo. ¿Cómo es posible que nadie lo detectara antes? Carmen se sentó frente a él. Porque nadie estaba realmente leyendo ambas versiones con atención. Los ejecutivos confían en que las traducciones son exactas. Y quien sea que esté haciendo esto conoce esa debilidad. Eduardo llamó de inmediato a su director financiero y al jefe del departamento legal. También contactó a investigadores privados. En las siguientes semanas, la investigación reveló una red de corrupción que involucraba al anterior traductor de la empresa y a un ejecutivo de nivel medio. Habían estado desviando fondos durante años, confiando en que nadie revisaría las traducciones con suficiente cuidado. La empresa recuperó una parte significativa del dinero robado. Los responsables fueron despedidos y enfrentaron cargos criminales. Pero lo más importante para Eduardo fue la lección. Su empresa casi colapsa 2 veces en un mes. Primero por un contrato que no revisó cuidadosamente. Luego por un fraude que pasó desapercibido porque nadie prestaba atención a los detalles. Y en ambos casos, había sido salvado por la misma mujer. Una mujer a quien él había considerado insignificante semanas atrás. La junta directiva convocó una reunión especial. Eduardo presentó un informe completo sobre ambos incidentes. Y propuso algo radical. Quiero que Carmen González no solo sea consultora de traducción, dijo frente a los miembros de la junta. Quiero que dirija nuestro nuevo departamento de integridad documental. Con un equipo propio. Con autoridad para revisar cualquier contrato antes de que sea firmado. Y con el salario que merece alguien que acaba de salvar esta empresa 2 veces. Hubo murmullos entre los miembros de la junta. Algunos estaban a favor. Otros eran escépticos. Pero cuando Eduardo mostró los números, cuando explicó cuánto dinero Carmen había salvado en total, las objeciones se desvanecieron. La propuesta fue aprobada por unanimidad. ¿La fe verdadera tiene poder de cambiar destinos? Comparte tu reflexión con nosotros. 3 meses después del incidente inicial, la Torre Reforma era un lugar diferente. Carmen González dirigía un departamento de 5 personas dedicadas exclusivamente a revisar la integridad de todos los documentos internacionales de la empresa. Su salario ahora era de $12,000 mensuales. Tenía una oficina en el piso 28 con vista a la ciudad que alguna vez limpió en silencio. Pero lo que más le llenaba el corazón no era el dinero ni la oficina. Era el programa de becas que Eduardo había aprobado. 20 empleados de limpieza y mantenimiento estaban ahora inscritos en cursos gratuitos de inglés, computación y habilidades profesionales. La empresa pagaba los cursos completos, los materiales y les daba tiempo dentro de su horario laboral para estudiar. Roberto, el electricista que había pedido su ayuda aquella primera noche, ahora estudiaba para certificarse como técnico especializado en sistemas eléctricos industriales. María, otra trabajadora de limpieza, estaba aprendiendo diseño gráfico. Juan, el conserje nocturno, había descubierto un talento natural para la programación.
Cada uno de ellos representaba un talento que había estado escondido, esperando una oportunidad. Eduardo observaba estos cambios con una mezcla de orgullo y vergüenza. Orgullo por lo que su empresa estaba logrando. Vergüenza por haber tardado tanto en verlo. Una tarde de viernes, Eduardo llamó a Carmen a su oficina. Cuando ella entró, él estaba mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Quiero contarle algo, dijo sin voltear. Algo que no le he dicho a nadie. Carmen se sentó y esperó. Mi abuelo, continuó Eduardo, empezó esta empresa limpiando vidrios en edificios altos. Era un inmigrante español que llegó a México sin nada. Trabajó 18 horas al día durante años hasta que pudo abrir un pequeño negocio de limpieza. Se volvió hacia Carmen con ojos brillantes. Mi padre heredó ese negocio y lo convirtió en una empresa de servicios corporativos. Yo lo convertí en una corporación de inversiones. Con cada generación, nos alejamos más de nuestro origen. Hasta que olvidé completamente de dónde veníamos. Hizo una pausa larga. Usted me recordó quiénes somos realmente. No por lo que tiene o su posición, sino por su carácter, su dedicación, su dignidad. Las mismas cualidades que mi abuelo tuvo que tener para sobrevivir. Carmen sintió un nudo en la garganta. Mi abuela solía decirme algo, respondió con voz suave. Decía que Dios no mide a las personas por su riqueza o poder. Las mide por cómo tratan a quienes no pueden darles nada a cambio. Eduardo asintió lentamente. Su abuela era una mujer sabia. Pero la transformación no se limitaba solo a la Torre Reforma. La historia de Carmen comenzó a circular en el mundo empresarial de Ciudad de México. Periódicos locales publicaron artículos sobre la mujer de limpieza que salvó una corporación. Programas de radio la entrevistaron. Universidades la invitaron a dar pláticas sobre perseverancia y autoaprendizaje. Carmen usaba cada oportunidad no para hablar de sí misma, sino para hablar de todas las demás. De las mujeres invisibles que sostienen familias con trabajos que la sociedad considera menores. De los talentos enterrados por falta de oportunidades. De la importancia de ver el valor en cada persona. Una noche, después de una conferencia en una universidad, una joven estudiante se le acercó con lágrimas en los ojos. Mi mamá limpia casas, le dijo la chica. Y yo siempre he sentido vergüenza de eso. Pero después de escucharla, entiendo que ella es la persona más fuerte que conozco. Carmen abrazó a la joven. Nunca sientas vergüenza del trabajo honesto, le dijo. La verdadera vergüenza es no valorar el sacrificio de quienes nos aman. Mientras tanto, en la Torre Reforma, Eduardo había implementado cambios más profundos. Instituyó una política de respeto universal. Reuniones mensuales donde empleados de todos los niveles podían sugerir mejoras. Bonos de productividad que aplicaban igualmente para ejecutivos y personal de mantenimiento. Pero más importante aún, cambió su forma de caminar por esos pasillos. Ahora saludaba a cada persona por su nombre. Preguntaba por sus familias. Escuchaba sus ideas. Un día, 6 meses después del incidente inicial, Eduardo y Carmen se encontraron casualmente en el elevador. Estaban solos. ¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Eduardo con una sonrisa melancólica. Carmen lo miró con curiosidad. Yo pensé que le estaba dando una oportunidad a usted, continuó. Pero en realidad, usted me dio una segunda oportunidad a mí. La oportunidad de ser un mejor ser humano. Las puertas del elevador se abrieron en el piso 28. Antes de salir, Carmen se volvió hacia él. Todos merecemos segundas oportunidades, señor Santillán. La diferencia está en qué hacemos con ellas. Esa noche, Carmen llegó a su nuevo departamento. Había podido mudarse a un lugar más grande, en un barrio más seguro. Sus hijos tenían sus propias habitaciones por primera vez en sus vidas. Pero antes de dormir, Carmen se arrodilló frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que ahora tenía en su habitación nueva. La misma imagen que la había acompañado en las noches más difíciles. Gracias, susurró. Gracias por ver lo que otros no podían ver. Gracias por darme la fuerza cuando dudaba. Y gracias por enseñarme que el verdadero valor nunca estuvo en lo que otros pensaban de mí, sino en lo que yo estaba dispuesta a hacer. Sus hijos dormían en paz en sus cuartos. El futuro brillaba con una luz que antes parecía imposible. Pero Carmen sabía que esto era solo el comienzo. Porque su historia no era solo sobre ella. Era sobre todas las mujeres que luchan en silencio. Sobre todos los talentos enterrados esperando ser descubiertos.
Sobre el poder transformador de la dignidad y la fe. Y sobre cómo Dios usa a los humildes para enseñar humildad a los poderosos. ¿Arriesgarías todo por tu familia? Deja un sí o un no en los comentarios. Un año después de aquella noche en que Eduardo apostó $1000 a que Carmen no podría traducir un contrato, ambos se encontraban en un lugar que ninguno hubiera imaginado. La Basílica de Guadalupe. Era un domingo temprano por la mañana. La luz del amanecer atravesaba los vitrales creando arcoíris sobre el piso de mármol. Miles de fieles llenaban el recinto, pero Carmen y Eduardo estaban arrodillados en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Carmen había venido a cumplir una promesa. Meses atrás, cuando todo parecía imposible, cuando limpiaba pisos en la madrugada mientras sus hijos dormían, le había prometido a la Virgen que si alguna vez su situación mejoraba, vendría a dar gracias. Y ahora estaba aquí. No solo con gratitud en el corazón, sino con sus 3 hijos a su lado. Daniela, su hija mayor, ahora estudiaba en una escuela privada con una beca completa que la empresa de Eduardo había patrocinado. Sus 2 hijos menores tenían todo lo que necesitaban y más. Pero más que las bendiciones materiales, Carmen agradecía la transformación espiritual. El viaje que la había llevado de la invisibilidad a la visibilidad, de la duda a la certeza, del miedo a la fe inquebrantable. Eduardo había venido por razones diferentes pero igualmente profundas. Su abuela, en sus últimos días de vida, le había dicho algo que él había ignorado durante décadas. Hijo, le había dicho, el día que dejes de ver a las personas y solo veas posiciones, ese día habrás perdido tu alma. Durante años, Eduardo había vivido exactamente así. Viendo títulos en lugar de personas. Viendo utilidad en lugar de dignidad. Viendo empleados en lugar de seres humanos con historias complejas y talentos escondidos. Carmen le había devuelto algo que él no sabía que había perdido. Su humanidad. Después de la misa, ambos caminaron juntos por la plaza. Los hijos de Carmen corrían adelante, riendo y jugando. El sonido de su alegría era como música celestial. ¿Sabe qué me dijo mi hija el otro día?, comentó Carmen con una sonrisa. Eduardo la miró con curiosidad. Me dijo que cuando crezca quiere ser como yo. No porque ahora tenga un buen trabajo o un salario decente. Sino porque, según ella, nunca dejé de creer que valía algo aunque todos los demás lo dudaran. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Esa es la lección más importante que cualquier padre puede enseñar, respondió. Se sentaron en una banca de la plaza. A su alrededor, la vida fluía con normalidad. Vendedores ambulantes ofrecían souvenirs religiosos. Familias tomaban fotografías. Ancianos rezaban el rosario en voz baja. Mi abuela tenía razón sobre algo más, dijo Carmen mirando hacia la basílica. Ella siempre decía que Dios pone pruebas en nuestro camino no para destruirnos, sino para revelarnos quiénes somos realmente. Eduardo asintió pensativo. Yo pensé que ese desafío que le hice era mi forma de ponerla en su lugar, admitió con vergüenza en la voz. Pero en realidad, Dios usó mi arrogancia para ponerme a mí en mi lugar. Y para salvar mi empresa 2 veces en el proceso. Carmen sonrió con suavidad. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto?, preguntó. Que nuestra historia no es única. En todo México, en todo el mundo, hay mujeres que limpian, que cocinan, que cuidan niños, que trabajan en las sombras. Y cada una de ellas tiene una historia extraordinaria. Talentos escondidos. Sueños aplazados. Fe que la sostiene cuando todo parece perdido. Hizo una pausa y miró a Eduardo directamente a los ojos. El verdadero milagro no fue que usted me diera una oportunidad. El verdadero milagro es que ahora más personas en su empresa están recibiendo oportunidades. Que Roberto está certificándose como técnico. Que María descubrió su talento para el diseño. Que Juan está aprendiendo a programar. Los ojos de Carmen brillaban con lágrimas de alegría. Ese es el verdadero legado de esta historia. No mi éxito individual, sino las puertas que se abrieron para todos los demás. Eduardo se limpió discretamente los ojos. Nunca había llorado en público, pero algo en las palabras de Carmen rompió la última barrera de su orgullo. El programa de becas se está expandiendo a todas nuestras oficinas en México, dijo con voz emocionada. Y otras empresas están copiando el modelo. Usted inició algo más grande de lo que imagina. Los hijos de Carmen regresaron corriendo, pidiendo dinero para comprar un helado. Ella les dio unas monedas y los vio alejarse con una sonrisa maternal. Mi abuela también decía que los ángeles no siempre llegan con alas y aureolas, continuó Carmen.
A veces llegan con uniformes de limpieza, con delantales de cocina, con manos callosas y espaldas cansadas. Pero siempre llegan cuando más se necesitan. Eduardo la miró con profundo respeto. Usted fue mi ángel, Carmen. Y espero pasar el resto de mi vida honrando esa lección. Se pusieron de pie para partir. Antes de separarse, Eduardo extendió su mano. Pero Carmen la ignoró y lo abrazó. Ya no somos jefe y empleada, le dijo con calidez. Somos dos personas que Dios usó para enseñarse mutuamente algo esencial sobre la dignidad humana. Eduardo correspondió al abrazo. Y en ese momento, en la plaza de la Basílica de Guadalupe, rodeados de miles de peregrinos, ambos comprendieron la verdad completa de su historia. No era una historia sobre éxito empresarial o ascenso social. Era una historia sobre cómo Dios trabaja en formas misteriosas. Cómo usa los desafíos de los soberbios para revelar la grandeza de los humildes. Cómo transforma humillaciones en bendiciones. Y cómo nunca, nunca abandona a quienes mantienen la fe incluso en las noches más oscuras. Carmen caminó hacia sus hijos con el corazón lleno de gratitud. Eduardo regresó a su auto con una humildad recién descubierta. Y la historia de ambos se convirtió en leyenda. No la leyenda de una cenicienta moderna o un cuento de hadas corporativo. Sino la leyenda de algo mucho más poderoso. La prueba viviente de que el talento y la dignidad existen en todas partes. En las oficinas de los rascacielos y en los cuartos de limpieza. En las salas de juntas y en los comedores para empleados. En los despachos de los ejecutivos, y en los pasillos que limpian en la madrugada. Y que cuando finalmente aprendemos a ver, cuando dejamos que la fe guíe nuestros ojos, descubrimos que los verdaderos milagros suceden cuando reconocemos lo extraordinario en lo ordinario. Cuando honramos a cada ser humano como lo que realmente es, una creación divina con un propósito único. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like para honrar a todas las mujeres guerreras como Carmen. Suscríbete ahora al canal para formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de la fe y la perseverancia. Somos miles compartiendo historias reales de superación. Comparte este video con alguien que necesita este mensaje de esperanza hoy. ¿Y tú, qué sentiste al escuchar esta historia? Deja tu comentario, queremos conocer tu reflexión y tu propia historia de fe. Porque al final, todos somos parte de la misma historia. La historia de la humanidad buscando dignidad, propósito y esperanza. La historia de cómo Dios nunca abandona a los que confían en Él. La historia de cómo los últimos serán los primeros. Y de cómo los ángeles a veces llegan con rostros de sirvientas. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima historia de fe y superación.